Oremos brevemente para entrar a nuestro mensaje en este momento. Oramos. Señor, gracias porque no hay nadie como tú, magnífico, bello, excelso. A ti va dirigida toda la alabanza, toda la música, todo lo que ha salido de nuestros labios y corazón. Yo te pido ahora que por favor hables a nuestra vida y nos edifiques. Amén. Vamos a iniciar, como dije, la serie sobre los dones espirituales. Y vamos a hablar hoy sobre los dones que el Señor le dio al cuerpo de Cristo. Son dones que Dios repartió a cada uno de nosotros, como vamos a estar estudiando. Y como dije, la serie va a ser un poco extensa porque vamos a entrar y desmenuzar algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Por un lado hay confusión, por otro lado, gente no se quiere meter ahí. No se quiere meter porque como son los dones del Espíritu, entonces yo no me meto. No quiero meter la pata, entonces otros abusan y es un desastre, ¿verdad? Desafortunadamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al ser un cuerpo, la iglesia es un organismo y no tanto una organización. Mucha gente piensa en la iglesia como una organización. Sí debe haber organización, sí debe haber un grado de organización, porque si no sería un desastre. Pero la iglesia va más allá que una organización. O sea, la iglesia no se puede comparar con ninguna transnacional ni nacional. La iglesia es mucho más allá, es un organismo viviente. Y como la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que dar testimonio. La iglesia da un testimonio a la comunidad en la cual el Señor nos puso. El cuerpo de Cristo debe comunicarse, no puede aislarse. Nosotros no podemos meternos en una burbuja, sino que tenemos que proyectarnos a una comunidad. Desafortunadamente algunas personas se van a un extremo y entonces la única proyección que tienen es una proyección social, nada más. Pero va más allá, mucho más allá. Aquellos de nosotros que pertenecemos a Cristo, que somos su iglesia, que constituimos este cuerpo de cristianos, damos testimonio, no solamente mediante nuestro testimonio individual, cuando yo le hablo a otros de Cristo y de la salvación que hay en Él, sino también a través de nuestro amor como congregación y a través de nuestra unidad colectiva. Si hay algo totalmente antibíblico y totalmente que deshonra a Dios y no glorifica a Dios, es cuando no hay una unidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando cada uno jala para su saco y hay divisiones y pleitos. Y eso es algo que vamos a ver la próxima semana porque vamos a analizar un poco la iglesia de Corinto, la iglesia a la cual Pablo escribe principalmente sobre los dones espirituales. De hecho, 3 capítulos hay dedicados exclusivamente allá en Corinto para poner en orden. Ellos tenían los dones, sí, capítulo 12, 13 y 14, pero vivían muy mal. Hoy empezaremos a ver los dones que Dios le dio al cuerpo para que el cuerpo funcione correctamente. Entonces de repente puede ser que los jóvenes digan, no, pero esa parte es como para los adultos. No, es también para los jóvenes. No, es que eso es solamente para los que están muy metidos. No, es para todos aquellos que son parte, que son miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha capacitado de una manera especial a aquellos de nosotros que pertenecemos a Jesucristo. ¿Para qué? Para desempeñar funciones muy, muy importantes. No, yo no soy tan importante, yo voy de vez en cuando. Si es que el plan de Dios no es que usted venga de vez en cuando, número uno. Y segundo, no es el plan de Dios de que usted esté sentado, punto. Si yo llegué, me senté, escuché, me fui y te acabó. No, no es el plan de Dios. Ese no fue el plan de Dios cuando hizo la iglesia. No lo fue. Y siga conmigo durante este estudio y lo va a descubrir. No es criterio individual, no es criterio personal, es lo que la Biblia enseña. Ahora, a manera de introducción, algunos pensamientos. Dios quiere que alcancemos al mundo entero, ¿cierto?
Dios quiere que alcancemos. Eso fue lo que el Señor dijo a la iglesia antes de irse. Cuando ahí en Mateo 28 dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, es el plan de Dios que la iglesia alcance al mundo, se reproduzca. Es no solamente la labor de los pastores o misioneros o líderes, sino de cada miembro de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel debía servir como el vehículo de Dios para alcanzar al mundo. Pero desafortunadamente vemos que Israel no lo cumplió. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo y sus discípulos fueron el vehículo para alcanzar al mundo. Y ahí vemos a Jesús estando en Decápolis y en Galilea y en Nazaret y en Belén y yendo por todo lado y tratando de reproducirse para alcanzar e impactar al mundo conocido de aquel entonces. Pero ya no está Cristo y sus discípulos aquí en la tierra. Entonces, en la actualidad y desde el segundo capítulo del libro de los Hechos hasta el día de hoy, la iglesia es el vehículo, es el instrumento mediante el cual Dios ha diseñado comunicarse con el mundo. Nosotros reflejamos la gloria de Dios al mundo. Como iglesia, el mundo no lee la Biblia. ¿Cómo lo pongo? Lo puse mal. El mundo, sin la influencia de la iglesia y del Espíritu Santo, obviamente, no lee la Biblia. Pero el mundo nos lee a nosotros. Por eso Pablo dijo en Tesalónica a los tesalonicenses, ustedes son cartas abiertas, la gente los está leyendo. La gente debe ver a Jesús en nosotros. Esa es la razón y una de las cosas que el mundo anda viendo es la unidad que nosotros estamos comunicando a la gente en la calle, a nuestros familiares, a nuestros amigos. La unidad en Cristo que debe existir. Vea Juan capítulo 13, verso 35. Juan 13, 35. En esto conocerán todos, dijo Jesús, que son mis discípulos. ¿Qué? ¿Cómo? Si tuvieran amor los unos por los otros. Si tuvieran amor los unos por los otros. Él oró para que su iglesia fueran uno, para que así todos los hombres supieran que el Padre lo había enviado a él. Nuestro testimonio entonces no es solamente un testimonio verbal de hablar a Cristo y evangelizar uno a uno, sino que es una comunicación del evangelio en términos específicos en medio de o por medio del amor y de la unidad. Eso es lo que la gente tiene que ver en la iglesia. Amor y unidad. Cuando somos uno en amor, el mundo va a encontrar que nuestro testimonio entonces es impactante, que de verdad va a impactar. Entonces la iglesia es el vehículo, es el instrumento por el cual Dios trabaja. Dios habla y Dios ha diseñado el comunicar sus verdades a la gente, su naturaleza. Ese ha sido el caso desde el segundo capítulo del libro de Hechos hasta el día de hoy. Para eso existe la iglesia. Tenemos que comunicarle al mundo que hay un Dios bueno, que hay un Dios grande, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios justo, que hay un Dios santo. Tenemos que comunicárselo, pero no solamente con palabras, sino también con acciones. Y la gente tiene que ver cómo andamos como familia en casa y cómo andamos como familia en la fe. Una unidad dentro de la iglesia sobre la base de la unidad y del amor se convierte entonces en un testimonio grande y poderoso. Todos los cristianos somos uno en términos de posición. Primera de Corintios 12, 23. Primera de Corintios 12, 23. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y usted tal vez entonces dice, ¿y entonces por qué hay denominaciones?
porque uno dice yo soy católico, yo soy pentecostal, y dentro de los pentecostales la cantidad de divisiones que hay, porque no son solo unos: cuadrangular, evangelio completo, iglesia de Dios pentecostal, santidad pentecostal, etcétera, bautistas, adventistas, metodistas, testigos de Jehová, presbiterianos, anglicanos, luteranos, etcétera. ¿Y por qué hay tantas divisiones? Desafortunadamente hay tantas divisiones por la interpretación privada del hombre. Cuando el hombre mete sus manos ahí y cree ser Dios, como dice Romanos 1, profesan ser sabios y se vuelven necios. Porque la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia tiene que ser interpretada escritura con escritura. No son mis criterios, no es el concilio, no es la reunión de unos cuantos, sino es lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que dijo Jesús, lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro. Y tengo que comparar eso. Por eso, desafortunadamente, hay esa desunión que hay. Yo no puedo comulgar con unos hermanos que dicen que Jesucristo no es Dios. ¿Verdad? Yo no puedo. Jesucristo es Dios. Yo no puedo comulgar con alguien que diga que no existe la Santísima Trinidad. Yo no puedo, porque existe la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no puedo comulgar con alguien que dice que la salvación es solo por obras y no por fe, o por medio de un bautismo dado cuando usted era niño o cuando es grande, cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces, desafortunadamente, el diablo se ha metido y ha torcido el camino, y por eso Satanás ha llegado a dividir al cuerpo de Cristo en la manera en cómo lo ha llegado a dividir. Entonces, cuando usted entra en una situación en la que usted o yo, cualquier persona, se entra en un tema de división, podemos estar seguros que el cuerpo de Cristo va a sufrir. El cuerpo de Cristo va a sufrir, desafortunadamente. No es el plan de Dios, pero va a sufrir. ¿Fue formado el cuerpo de Cristo en discordia? No, fue formado para unidad. El libro de Hechos nos lo muestra. La iglesia fue formada. ¿Cómo fue formada la iglesia? Una de las pasiones, a mí me gusta estudiar mucho doctrina, lógico, teología, pero me gusta estudiar mucho también sobre la historia de la iglesia, me encanta. Era una de las materias que enseñaba en un seminario. Pero también me encanta mucho estudiar y leer y empaparme sobre una materia que se llama crecimiento de la iglesia. Y esto en cuanto al crecimiento es muy interesante, porque la gente hoy día, los escritores, pastores, misioneros, líderes, hombres, mujeres, escriben de diferentes enfoques humanos muchas veces. Cuando usted vaya a empezar una iglesia, lo que tiene que ir a hacer primeramente es un censo en el lugar, y usted tiene que ir a ver cuáles creencias hay, y tiene que ver esto y tiene que ver aquello. No, lo que usted tiene que hacer, sale otro, ¿verdad? Hay una conferencia que vale como 50 o 100 dólares, y entonces usted lo que tiene que hacer es esto, y luego sale otro, no, lo que tiene que hacer es esto y esto y esto. ¿Cómo empezó? Lo primero que yo tengo que hacer, y puede ser que aquí haya gente o que me esté oyendo por internet, que vaya a empezar una iglesia. ¿Cómo empezar una iglesia? La primera iglesia que yo pastoreé fue una iglesia que ya estaba formada. Me llamaron ahí para apoyar y me quedé como pastor por 16 años. Otra iglesia me pidieron que fuera a apoyar y me quedé como un pastor asistente por unos años. Casa de Pan empezó de cero. ¿Cómo empezó Casa de Pan? Casa de Pan empezó como empezó la primera iglesia de Cristo. Así como digo, de repente habrá algunos acá que Dios pueda usar para empezar alguna iglesia en algún lugar. ¿Cómo se debe empezar una iglesia? ¿Por un censo? ¿Cómo se debe empezar una iglesia? Visitando casa por casa con una tabla y diciéndole, ¿y cuáles son sus gustos? ¿Y cuáles son sus disgustos? ¿Y qué le gusta de la iglesia? ¿Y qué no le gusta de la iglesia? Para hacer una iglesia al servicio del cliente. La iglesia del libro de Hechos
empezó con un grupo de oración en una casa. Así empezó la iglesia. Con un grupo de oración. Un grupo que estaba unido en el aposento alto en esa casa en Jerusalén. Los discípulos de Jesús se congregaron para orar y a partir de esa fe y obediencia esperaron en oración el mover de Dios. Eso es dificilísimo porque queremos resultados ya. Como vivimos en la época del microondas, no aguantamos que las palomitas de maíz duren 3 minutos. Imagínense. ¿Cómo va a durar 2 minutos 30 segundos las palomitas? No, claro, porque no vivieron la etapa donde había que ir al mercado a comprar el maíz y había que poner el sartén y echarle el aceite y esperar que calentara y echar y hasta empezar a ver el puc, 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 puc. No, es mejor la bolsa de una vez, tanto y ¡pah! Ya salió. Así, entonces queremos así, ya, el crecimiento de así, que la iglesia, no, la iglesia no es una organización, es un organismo. Usted no toma a su niño cuando es un bebecito, en la primera noche ya que está en casa, ya ahí con su cunita y el mosquitero y todo lo que usted hace como papá y como mamá para evitar que ningún bicho se le acerque, le ha revisado bien todo, le sabe que está seco, bien bonito, bien bonita, bien esto, lo deposita y le dice, bueno, si tienes hambre, en la refri hay comida. ¿Ok? Ya tenés un día, 2 de nacido, entonces jugátela, ¿sí? Yo voy a ir a dormir. Usted no hace eso. Porque es un proceso en el cual ese bebé, esa bebé va fortaleciéndose, va creciendo, va madurando en todo aspecto, emocional, intelectual, físico. Va desarrollando sus músculos, va aprendiendo a gatear, a solidificar sus músculos de las piernas y pararse y caminar y tambalearse hasta el punto que ya uno tiene que, ya se suben por las paredes y por todo lado. Porque ha crecido. Pero queremos de repente que haya algo milagroso, algo raro, una receta mágica para crecer. La iglesia primitiva no creció así. La iglesia primitiva empezó en oración. Y no quiero decirle algo más. No solamente la iglesia debe crecer en oración. Su matrimonio debe crecer en oración. Usted puede ir a todos los cursos, todos los seminarios. Usted puede tragarse y viera qué montón hay en internet, en YouTube, todas las lecciones, seminarios, mensajes sobre el matrimonio, sobre la familia, que no le van a servir de nada si usted no está de rodillas clamando por la cobertura de Dios en su matrimonio. Porque usted puede tener el conocimiento, pero no tiene el poder para poner en práctica el conocimiento. Y su esposa o su esposo es parte integral en este asunto. Usted puede llegar a quejarse todo lo que quiera y decir, no, es que esto no funciona, es que qué embarcada, es que cuánto tiempo ha orado, cuánto tiempo ha clamado, cuánto tiempo es que viera que yo tengo un hábito, un vicio, yo tengo una ¿cómo se llama esta palabra favorita hoy? Adicción. Es una adicción. Yo soy adicto a los juegos de video, yo soy adicto a las redes sociales, yo soy adicto a la pornografía, yo soy adicto. ¿Cuánto tiempo he invertido en oración para quitarlo? ¿Cuánto tiempo? Es que ahí es donde está el poder. Ahí es, en la oración donde está el poder. Es que este carácter mío tan pasivo, soy tan echado, me corre el agua, el alma por el cuerpo, como cuando me baño. ¿Sí? Me da igual todo. O soy de esos que soy como un volcán que quiero explotar.
por todo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo ha invertido orando para domar esa bestia que tiene dentro de usted? Es que viera que yo soy vago para estudiar. Es que no, hombre, soy vagabundo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo has orado para pedirle a Dios que te ayude, que te mueva, que te zarandee, que te hable, que te golpee, que te quebrante para cambiar? Ahí es donde está. Así nació la iglesia, por medio de un grupo de personas que agarraron en serio la oración, hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, a las cuales Dios les dio dones espirituales y los pusieron en práctica y salieron de ese aposento alto y empezaron a predicar por todo lugar, en las calles, en las plazas, en las casas, en los mercados, y hablaron del Cristo crucificado y resucitado y de la gracia de Dios. Y sus palabras fueron escuchadas. Vea, un día de esto estaba yo sentado ahí pensando, Dios, ¿qué podemos hacer para impactar a la gente? Y de repente vino ese pensamiento de Dios y me dijo, Freddy, dígame una cosa, ¿quién no ha escuchado la historia de Cristo? Es que no vivimos en un país musulmán, ni budista. Vivimos en un país católico, donde ya se ha escuchado la historia de Cristo. Dígame si sí o no. Claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque la gente no se convierte. Porque la gente sigue igual. Porque el Espíritu Santo tiene que hacer el trabajo en la vida de ellos. No es el conocimiento. Es el Espíritu de Dios en ellos. Donde tiene que prenderle la luz y decir, ahora entiendo. Ahora comprendo. En esa primera iglesia no había personas prominentes, no había personas poderosas, no tenían una gran estructura organizacional, simplemente oraron y esperaron. Lo más difícil de hacer en este mundo, orar y esperar. Ellos oraron y esperaron. Y Dios les dijo a ellos, a través de Cristo, la iglesia nacerá en Jerusalén. Vayan a Jerusalén, ahí van a nacer. Y ellos fueron a Jerusalén y ahí arrancó la iglesia y luego el Señor les dice, sí, pero esta iglesia va a impactar al mundo. Esta iglesia que está en Jerusalén tiene que ir a Judea, Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Ahora Cristo se manifiesta a través de la iglesia. Desafortunadamente, a veces nos enfocamos tanto en buscar la organización humana y buscar todos los medios humanos para que una iglesia crezca, para que mi vida crezca, y dejamos los métodos divinos. La Biblia dice, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. No estoy diciendo para que lo malentendamos, no estoy diciendo entonces ok, ya como es oración, entonces vea, aquí está lo que tengo que estudiar para el examen esta semana, pero yo voy a dejarlo a un lado y Señor, ayúdame a estudiar. No. El caballo se alista para la batalla, yo tengo que estudiar. O sea, yo tengo que organizar, yo tengo que planear. Yo no me paro aquí en el púlpito y Señor, ilumíname. A ver qué hablo. Aquí está, ok. Hoy voy a hablar no. Yo he orado y he estudiado entre 8 a 16 horas por este mensaje. He leído, he pensado, he analizado, pero Dios es el que da la victoria. Es Dios que toma mis palabras y las siembra en su mente y corazón para llevarlas a la práctica. A ellos se les mandó evangelizar el mundo y lo mismo a nosotros se nos manda evangelizar el mundo. Cada uno de esos cristianos salió de ese lugar y predicó públicamente las obras maravillosas de un Dios vivo. Allá, la Biblia dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo.
Yo quiero que usted piense en lo siguiente, ahí en la pantalla se lo pongo. ¿Podría imaginarse usted, y ahorita hago referencia a lo que está ahí, ¿podría imaginarse usted lo que sucedería si una iglesia por completo, no el 40%, no el 30%, no el 90%, qué pasaría si el 100% de la iglesia estuviera llena del Espíritu? ¿Qué pasaría? La energía del Espíritu sería como un fuego corriendo por ese cuerpo y sería abrumadora, avasalladora. La influencia de la iglesia en medio de la comunidad y el país y el mundo. Entonces, esa primera iglesia, cuando usted ve los primeros capítulos del libro de Hechos, vemos que esa primera iglesia ahí en Jerusalén era una iglesia que estaba llena del Espíritu. Llena del Espíritu. 2, era una iglesia que estaba ejerciendo los dones espirituales. ¿Cómo estamos viéndolo? Si yo le preguntara a usted ahora, ¿cuál es su o sus dones espirituales? ¿Cuál sería su respuesta? Si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son los dones espirituales? ¿Cuál sería su respuesta? Si le preguntara a usted, ¿hay dones que están vigentes y hay otros que no están vigentes? Porque sí, porque no. ¿Cuál sería su respuesta? Acá tenemos una iglesia que estaba poniendo los dones espirituales en práctica. Pero usted no puede poner en práctica nada o algo que no sepa. ¿Cómo va a poner en práctica un don espiritual si usted no sabe si lo tiene? Necesita saber, para eso es esta serie de lecciones. Número 3, esa iglesia, todos estaban predicando el evangelio. Todos. No, ese pastor es el que sabe, él estudió, entonces a él le toca, y unos cuantos hermanos que lo apoyan. No, todos. Yo lo leo en el libro de Hechos y lo vamos a ver. Todos. Hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, todos anunciaban el evangelio. Y la cuarta y última cosa, todos estaban unidos. Había una unidad. La iglesia estaba unida. La iglesia se veía como una familia de verdad. No una familia disfuncional y caótica, estas que pasan peleando y agarradas como perros y gatos. No, una familia de verdad donde usted disfruta de estar ahí. ¿Pueden imaginarse eso? Una iglesia así. Todos con el Espíritu Santo dominándoles, todos practicando los dones, predicando el evangelio, todos en una unidad de amor humilde, manifestada uno a otro. El mundo estaría boquiabierto. El mundo estaría, ¿qué? Eso no existe. El mundo no lo creería. Y eso pasó. O sea, lo que le estoy hablando no es falacia, no es ficción. Pasó porque el mundo vio a una iglesia, a una congregación, viviendo así. Dijo, ¿qué es esto? Yo quiero lo que tienen. Esta iglesia daba testimonio tan tremendo que dice la Biblia, diariamente se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. No es que, bueno, culto lunes, culto martes, como hacen las iglesias hoy, ¿verdad? Culto lunes, bueno, ya no tanto, en los 80 era así. Y los que vienen de aquel tiempo se acordarán. Culto lunes, culto martes, culto miércoles, culto jueves, culto viernes, para que se convierta la gente. No eran cultos todos los días. Era que mi cristianismo era tan impactante que yo ganaba almas donde estaba. Si estaba ahí en el más por menos de Jerusalén, ahí llegaba alguien y tenía una conversación. ¿Usted pertenece a la...? Sí. Oiga, ¿qué tienen ustedes? Es que yo veo a la gente tan gozosa. Han matado unos cuantos ahí en el barrio y todo el mundo sigue fiel. Sí, es que creemos en Jesús. Es que... Y ahí estaban, ¿verdad? Los que iban al gimnasio en Galilea, haciendo, ¿verdad? Press de banca y toda la... Oiga, ¿usted es de la iglesia? Sí, yo soy... Ay, dígame, oiga, ¿qué tienen ustedes? O sea, no eran una burbuja que
Traigamos la gente aquí a la iglesia para que se convierta. No, vamos afuera. Vivamos afuera. En la calle, en el gimnasio, en la cancha, en la herrería, en el mercado, donde estamos. Para que nosotros seamos testigos eficaces como cuerpo, como lo fue la primera iglesia, necesitamos ser saludables. Una iglesia, y eso vieran cómo Dios me lo ha mostrado, una iglesia que no crece es una iglesia que está enferma, Si yo siembro un arbolito de naranja, dicen los que saben, yo no sé nada de eso, pero dicen los que saben que más o menos se tiene que llevar, ¿qué? 2 años, 3 años para empezar a dar algo de fruto. O sea, yo no puedo sembrar la semillita y al día siguiente salir y voy por la naranja. No. Pero resulta que a los 2, 3, 5 años, es una matita así, revejida, que no da ni una sola. Qué raro. Esperemos un tiempito más, 10 años, 12 años, y sigue la matita. Esa matita está enferma. La misma naturaleza nos dice, hay un problema en la matita. La matita no ha crecido, la matita no se está reproduciendo. El problema está en la matita. Si una iglesia es sana, no por los movimientos humanos, si una iglesia es sana en sí misma, si cada hombre, cada mujer, cada adulto, cada joven está caminando con Dios, estamos aprendiendo lo que es de Dios poco a poco, porque todos somos diferentes y hemos llegado a Cristo diferente y tenemos diferente trasfondo, pero vamos ahí poquito a poco, la iglesia va a crecer, yo voy a crecer, yo voy a madurar y la iglesia va a crecer, ¿me explico? Es lo natural. Pero si solo unos cuantos están creciendo, hay un desbalance. Hay un desbalance. No hay un impacto a la comunidad, hay un desbalance. No hay una llenura completa del Espíritu. ¿Qué sucedería, hermanos? Un ingrediente más que la iglesia primitiva experimentó. Es esto, sí, estaban llenos del Espíritu, había unidad y todo, pero hay un ingrediente más. ¿Por qué la iglesia primitiva creció? ¿Por qué creció a estas dimensiones que según se estima la iglesia en Jerusalén llegó a 75,000 miembros? Y luego cuando fueron dispersos iban por todos lugares anunciando el evangelio a todo lado. ¿Por qué el evangelio llegó hasta Europa? Y dice la gente cuando veían venir a los cristianos, esto que trastornan el mundo han venido aquí. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Hay un ingrediente que nosotros no tenemos acá. Y es el ingrediente que se llama persecución. Persecución. Entre más los perseguían, más se convertían. Si hoy día el gobierno o el mañana lunes hiciera un decreto que dijera cualquiera que se congregue para adorar al Dios verdadero o al Dios Jehová o al Señor Jesús va a ser muerto. Todas sus propiedades van a ser confiscadas o tal vez no va a ser muerto, lo vamos a meter a la cárcel. Perdió su trabajo, perdió su familia, perdió todo. ¿Cuántos se reunirían la próxima semana? No aquí porque ya nos cerraron y clausuraron, sino en algún lugar donde yo les ponga en el chat de anuncios. Nos reunimos en el árbol que está allá en la plaza tal. ¿Cuántos llegarían? Hoy ser cristiano es muy fácil, o decir ser cristiano es muy fácil. Y para muestra un botón, la pandemia. La pandemia, ¿qué? No, hombre, y gente dejó de asistir, dejó la iglesia, dejó de congregarse, dejó el ministerio, dejó a Dios por una pandemia. ¿Ahora una persecución? Nos falta eso. Nos falta ese ingrediente. Pero ¿por qué esperar hasta que venga el ingrediente? ¿Por qué esperar a que Dios mueva el nido de esa manera? Mejor aprendamos.
Vea, Dios tiene sus maneras de trabajar con todos nosotros. Primero, Dios utiliza muchas veces sus lazos de amor. Sí, usa su palabra, usa su espíritu y me hace así. Ready. Ajá, lo que estás haciendo no está bien. Tenés que volverte a mí, Freddy. Suavecito. Ok, Señor, me vuelvo, perdón. Pero si no, Dios va a usar otros martillos un poco más grandes. Recuerde que usted y yo somos una frase que fue utilizada en la película Aladino. ¿Somos qué? ¿Quién vio Aladino? La de fábulas. Somos diamantes en bruto. Usted y yo somos diamantes en bruto. O si quiere verlo, somos oro sin ser pulidos. ¿Cómo se refina el oro? ¿Cuál es la diferencia entre el oro de 12 quilates, 18 quilates, 24 quilates? ¿Cuál es la diferencia? El fuego. Entre más fuego, más la basura se le va cayendo y el oro sale más limpio. Entonces, entre más fuego mi vida recibe, más puro soy. Pero muchas veces Dios tiene que mandarme el fuego y tiene que usar diferentes tipos de mazos porque no entiendo, porque no oigo, porque no capto. Entonces Dios dice, ok, voy a pasar del masito pequeño a una piquetita y te va a doler. Ay, ay, Señor, ay, ay, volvete. Ok, no, voy a usar un mazo de 20 libras para que entendas. Voy a usarlo. Y si no, sepa una cosa. Si no, el Señor va a hacer exactamente lo que hace el buen pastor cuando va por la oveja perdida. El buen pastor va por la oveja perdida, esa ovejita que dice, no, aquí, yo voy a ir con la pelota, no, yo soy influencer. Y se va la ovejita por allá y anda por aquí, anda por allá, y el buen pastor va por él, va por esa ovejita, llega a donde está esa ovejita, la toma, la regaña y le quiebra la pata. Eso hace todo pastor. Le quiebra la pata. ¡Qué bruto! No, qué bruto no. La oveja tiene que saber, número uno, quién manda. Ella es una oveja y hay un buen pastor. El buen pastor nuestro, ¿quién es? No yo, el Señor Jesús. Le quiebra la pata para tomarla, ponerla sobre sus hombros y llevarla él ahí hasta que su pata sane. Para mostrarle la firmeza, el dolor, pero el amor. Y al tiempo, la ovejita aprende. Si me voy, no, para que me vuelva a doler. Uy, no. Dios tiene sus mecanismos para usar, para que nosotros volvamos a Él. El Señor Jesús quiere una iglesia poderosa. Él quiere una iglesia madura. Él quiere que Casa de Pan sea una iglesia que esté funcionando para su gloria, que esté creciendo y por eso nos da los dones. Ahora veamos lo que está en la pantalla. El plan de Dios para la iglesia realmente es que la iglesia crezca, tenga un testimonio unificado. Dios diseñó para que esto se lleve a cabo. Dios diseñó que todo miembro dentro del cuerpo de Cristo, todo creyente, o sea, usted cristiano, tenga cierta función o funciones dentro del cuerpo de Jesús, dentro de la iglesia. No es el plan de Dios. No es el propósito de Dios. De que usted venga, entre, se siente y luego pare y se vaya. No es. Dios quiere que usted ministre, que usted funcione dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa dentro del cuerpo? Y esa es la analogía que usa el Señor. ¿Qué pasa si dentro del cuerpo todos tenemos los miembros, pero simplemente un miembro no funciona? Este dedo se queda estirado. Entonces usted trate de coger algo, trate de coger la cuchara.
Este dedo no le dio la gana doblarse. Ese dedo está estirado. ¿Qué pasa? No funcionamos. ¿Qué pasa si un ojo no quiere ver? Vemos solamente con un ojo. Porque este dijo, no, no quiero ver. ¿Sabe que estoy muy cansado? No deseo ver. ¿Por qué? Ya tienen dos. Sí, que con uno ve. ¿Puede ver usted? Claro, yo veo. Veo acá. Hasta acá es el rango. Pero con lo abro, puedo ver acá. ¿Qué pasa si simplemente un pie se me engarrota? Y yo digo, ¿qué? Voy a caminar. No quiere doblar la rodilla. No funciona. El cuerpo sufre. Todos aquellos que hemos recibido lesiones de una pierna y andamos con un bastón, hemos andado con un bastón o con una muletas, sabemos que por hacer fuerza y poner más presión en el otro lugar, el cuerpo sufre. Este pie, ay, me había quebrado, estoy enyesado, entonces camino, y cuando camino, ¿a dónde pongo todo el peso? Acá. Y de repente ya me va a doler acá, porque Dios me hizo para usar las dos piernas. Cuando una iglesia, un miembro, no está funcionando, la iglesia sufre, la iglesia padece. No está cumpliendo el plan de Dios, no está cumpliendo el propósito de Dios. Dios desea eso. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos lleguemos a madurar, todos como iglesia, para que toda la iglesia funcione. Efesios 4:13, hasta que todos, no unos cuantos, todos, es mi deseo como pastor, que cada uno de ustedes y los hermanos que no han podido venir hoy porque están trabajando, están paseando, están enfermos, todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, y del conocimiento del Hijo de Dios, que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es el único que tenía todos los dones espirituales? Cristo. ¿Quién es el único varón perfecto? Cristo. Pero óigame lo que voy a decir, no se me pierda aquí, por favor. Yo tengo unos cuantos dones espirituales. Usted tiene unos cuantos dones espirituales. El cuerpo se nutre, el cuerpo se fortalece cuando yo utilizo mis dones espirituales en la congregación. Y usted tal vez no tiene ese don, pero usted es edificado por ese don. Pero hay otro don que usted tiene que yo no tengo. Y entonces usted lo ministra ese don y yo soy edificado. Así es como la iglesia se va edificando. Yo tengo, que vamos ahora pasemos de la teoría a la práctica. Yo tengo, entre otros dones que Dios me ha dado, yo tengo el don de la predicación y el don de la enseñanza. En la Biblia se llama el don de la profecía y el don de la enseñanza. Y vamos a estudiar más adelante eso de profecía, ¿ok? Predicación y enseñanza, yo los tengo. Dios me los dio en el momento en que me convertí para Cristo. Igual como da cada don a las personas para Cristo. Yo tengo ese don. Entonces, cuando yo uso ese don y lo trato de usar en el Espíritu, mi deseo, pues, es honrar a Dios, pero también edificar al cuerpo, ¿sí? Ustedes son edificados. Trato de no hacer un arroz con mango cuando... ¿De qué habló el pastor hoy? ¿Qué habló de todo? Hablo de todo y de nada. No. Ustedes ven que trato de ser estructurado, trato de ser, porque tengo el don de la enseñanza. Una persona que no tiene el don de enseñanza se mete por aquí, Génesis, Apocalipsis, Macabeos, salió aquí un poco de historia, brincó, saltó y al fin no dijo nada. Enseñó, pero no dijo nada. No tiene el don.
No tiene muchas ganas y un corazonzote así, pero no tiene el don. Dios me dio ese don. Bien. Pero hay un don que yo no tengo. No tengo. Lo he tenido que ir desarrollando con el tiempo y por la administración de algunos hermanos y hermanas en mi vida. ¿Cuál es? Yo no tengo el don de misericordia. Yo no tengo el don de misericordia. Ese don ay, pobrecito. El que tiene misericordia, vea una necesidad, pobrecito, yo no. Yo soy como Pablo. Pablo, pobrecito nada, párese y siga, papá, póngale. El de misericordia dice, no, venga acá, Pablo, calmate, Freddy, pastor, suave, véalo cómo va. Yo le ayudo. Y ahí va. Yo no lo tengo. Pero aquellas personas que sí lo tienen, me han bendecido y me han enseñado cómo llegar a tenerlo. ¿Ven? Por eso es tan importante que todo mundo dentro del cuerpo, porque si no, vamos a tener una iglesia donde los dones más importantes y más fuertes van a ser la predicación y la enseñanza. Porque eso es lo que el don más fuerte que el pastor tiene. Y usted de repente dice, ay, no, yo no tengo ese don de predicación y enseñanza, entonces yo no sirvo para nada. Claro que sí sirve porque el Señor le ha tenido que dar por lo menos un don para que usted lo ponga en práctica dentro del cuerpo de Cristo y me edifique a mí y edifique a otros. ¿Me explico? Por eso es tan importante primero conocer mis dones y poder ponerlos en práctica entre la gente. El don, hay gente, digamos, el profeta, el predicador, tenemos un problema serio. A veces tenemos que yo tengo que orar mucho a veces para escoger las mejores palabras para expresar, porque por lo general el predicador es así, rajatablas. Al pan, vino y por la verdad murió Cristo y entonces... No, hay que saber cómo decir. Pablo dijo que sea sazonada con sal cada palabra. Acomódela, Freddy, acomódela. Y cuesta. Me explico. Hay gente que tiene el don de servicio y quieren servir y tienen capacidad de servir y ven dónde servir. ¿Ok? En la pantalla, la palabra en el Nuevo Testamento, esto lo vamos a ahondar más. Hoy nada más es así como estoy espolvoreando ahí un poquito esto. La palabra en el Nuevo Testamento para dones espirituales, es la palabra para espirituales, es la palabra carismata, dones de gracia, es lo que significa literalmente. Los dones espirituales son dones de gracia, dones dados por Dios, Leí como una hora y media, una posición, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Este teólogo que estaba exponiendo que la palabra dones en el original no aparece, sino que sería la palabra espirituales. El vacilón es que estoy leyendo y él dice, sí, hay que quitar la palabra dones, es espirituales. Entonces, en cuanto a los espirituales, hermanos, y espirituales, pero si usted usa el verbo este y esto, el verbo bueno, en realidad son dones espirituales. Toda una hora para llegar a decir, bueno, pero al fin son dones, sí, son dones espirituales. ¿Por qué queremos complicar las cosas tanto? Ahí dice dones espirituales. Y si el traductor tuvo que agregar esta palabra para poder entender la idea, ¿quiénes somos nosotros para llegar a ponerle interrogantes? Bueno, pero sigamos. Yo quiero que veamos rápido, esa es la introducción, sigue el cuerpo del mensaje. Así que, no. Pero yo sí quiero que veamos 4 aspectos rápidos.
Quiero que veamos la importancia de los dones espirituales, la fuente de los dones espirituales, el poder de los dones y la extensión de los dones. Primero, la importancia. La importancia. ¿Son importantes los dones espirituales? ¿Son importantes, como ya lo hemos dicho? Sí, para la edificación de la iglesia. Yo aprendo del hermano o de la hermana que tiene el don de misericordia, lo aprendo. Aprendo del hermano o la hermana que tiene el don de servicio, o del hermano que tiene el don de repartir, o el de presidir. Aprendo. O el que tiene el don de la exhortación. Aprendo. Soy edificado como cuerpo de Cristo. Y ustedes todos nos vamos edificando. Busque 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. 1 Corintios 12, 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Por qué no? ¿Por qué no ignorar? Por lo importantes que son. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo no quiero, le está diciendo a la iglesia de Corinto y a nosotros, no quiero que ustedes, iglesia, ignoren lo que son los dones espirituales. No lo quiero. Desgraciadamente, como digo, la gente hoy es ignorante en este respecto. Casi no se habla, por un lado, como son dones del Espíritu. Ay, no hablemos, especialmente los bautistas. Ay, como hablaron del Espíritu, ay, no, el Espíritu no, después nos confunden con otros grupos. Entonces no hablamos. Y por otro lado, entonces otros, sí, los dones del Espíritu, ahí es un desastre. Pablo dice, no quiero que ignore usted sobre estos dones. Es importante que los conozca. Vea cómo ha trabajado el diablo tan fuertemente que otra vez, repito, ¿cuáles son? Y yo quiero que usted piense en esta semana, ¿cuáles son sus dones espirituales? Yo le dije 2 dones espirituales que tengo. Yo tengo 2 dones espirituales. Bueno, tengo más, pero tengo 2 sumamente claros. La enseñanza y la predicación. Tengo otro don más. El don de discernimiento de espíritu. Aunque usted no lo crea, yo sé cuando alguien me está mintiendo. Pastor, yo viera que yo... Y el Espíritu me dice a mí, puro cuento, puro hablar. No. Pastor, viera que sí, yo metí la pata, cometí un pecado, pero estoy arrepentido. Y yo lo veo a los ojos. Y el Espíritu me dice, no. Fue porque lo descubrieron. Fue porque no le queda nada más que hacer que confesarlo. Y por sus frutos va a mostrar si de verdad hay arrepentimiento o no. ¿Qué don o dones tiene usted? Usémoslos en el cuerpo. Tiene el don de la administración. Úselo en el cuerpo. Tiene el don de la exhortación. Úselo en el cuerpo. Pero pasemos rápido al segundo aspecto. No quiero quitarle mucho tiempo. Quiero que veamos la fuente de los dones espirituales. Ahora, con relación a esto, por favor, yo quiero que ustedes me entiendan, paréntesis. Quiero que ustedes me entiendan. El pastor está haciendo alusión orgullosamente a los dones. No, mis dones son para usar acá, en Casa de Pan. No es que yo soy la gran cosa, es que Dios me los dio. Si usted me dice, pastor, ¿de qué color? Porque la gente confunde mucho la humildad. No, yo no sirvo para nada, soy una cochinada. Ay, qué humilde. Ay, qué humilde. Ay, qué lindo. Qué humilde, ¿verdad? No. Pastor, ¿de qué color anda la camisa usted? Celeste. Ay, qué arrogante. Celeste. No, tenía que decir que era como un color entre azul y blanco. No. Si Dios me dio unos dones, yo tengo que decir cuáles son los que tengo. Es para ilustrar, no es por jactancia ni orgullo. Si Dios le dio a usted unos dones, es para usarlos. Bueno, vamos al punto 2 rapidito. ¿Cuál es la fuente de los dones? 1 Corintios 12, 11.
pero todas las cosas las hace uno. ¿Quién? El mismo Espíritu. Vea que está en mayúscula. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿De dónde vienen los dones espirituales? Del Espíritu Santo. Señor, dame ese don, por favor. Puede pedir lo que quiera, cuanto quiera, que Dios no se lo va a dar si ya no se lo dio. Ya Él repartió como Él quiso. Pero, como dije, yo no tengo el de misericordia, entonces al lado, no voy a hacer hachazos, ¿verdad? No, tengo que aprender. Tengo que aprender, tengo que bajar mi orgullo y decir, tengo que desarrollar eso en mí. Dios, Espíritu Santo, me va a costar mucho. Es como el don de evangelista, no evangelismo, evangelista. Todos tenemos que evangelizar, todos. Pero el que tiene el don de evangelista, le es más fácil. O sea, es el que se sienta en el bus y se sienta alguien totalmente desconocido y dice, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mi nombre es Freddy, ¿cómo va todo? Bien. Ya. Y qué tirada, cómo está cambiando el clima, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué calor. Parece que estamos en los últimos tiempos. Ay, papito, me dio todo aquí. Ese es el don de evangelista. Todo lo agarra y da. Yo no tengo ese don. Yo no tengo ese don. Lo reconozco. No tengo. A mí me dice eso y yo, sí, ¿verdad? Cómo están cambiando los tiempos, ¿verdad? ¡Qué calor! Y el Espíritu me dice, evangelice. El que tiene el don de evangelista le es fácil, fluye. Y necesitamos gente con el don de evangelista aquí para que nos motive a los que no tenemos a evangelizar. Ven, hermanos, ¿cómo funciona? Vamos perfeccionándonos unos a otros en el amor en Cristo. Todos somos importantes. Primera de Corintios 7:7. Quisiera más bien, dice Pablo, que todos los hombres fuesen como yo. Vea, pero cada uno tiene su propio don de Dios. No de este mismo, de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Los dones espirituales vienen de Dios. ¿Qué es un don espiritual? Se lo pongo ahí en la pantalla. El don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu, dada por Dios. Es una capacidad que actúa como un canal mediante el cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo. No es algo que no confundamos talentos con dones espirituales. Agarro la guitarra y wow, qué don tiene el pastor, que no lo tengo. No, eso es un talento humano. Hay gente que tiene el talento de dibujar, no es un don espiritual. No está contemplado en los dones en la Biblia. Es que, los que tocan batería y guitarra, son dones espirituales. No, son talentos humanos. No los confundamos. Los talentos humanos son habilidades humanas que Dios nos ha dado. Hay gente que tiene el talento de hablar de idiomas. ¿Ok? Que de repente agarra y puede desenvolverse y habla y el inglés, el francés, el alemán y habla, pero perfecto. Y hay otros que vemos ahí donde dice exit y decimos, éxito. O sea, nos cuesta mucho. Porque tal vez no tenemos ese talento o esa habilidad. Pero una cosa es el talento y la habilidad, y eso lo vamos a ver durante este estudio, ¿sí? Por eso acompáñenme, ténganme paciencia, por favor. Había un muchacho, quiero usar 5 minutos más. Había un muchacho en la Biblia que era un creyente que tenía los dones de Dios, pero no los estaba usando. Y Pablo le tiene que escribir. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14,
vemos que Timoteo era ese muchacho. Tenía el don, era creyente. Pero vea lo que le dice Pablo: no descuides el don que hay en ti. ¿Ven? ¿Ven, hermanos? Si usted en este momento no está poniendo su don o dones al Señor, ¿qué está haciendo? Descuidándolos. Los estamos descuidando. Pablo dijo: no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado por medio de la profecía con la imposición de manos. Y se lo repite en 2 de Timoteo 1:16. 2 de Timoteo 1:16. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, él tenía, pero no tenía el impulso para ponerlo en práctica. No tenía ese impulso. Hay mucho más que quisiera decir, pero vamos a parar acá. De hoy en noche quiero cerrar este sermón porque me faltan un par de puntos. Y quiero que veamos algo que hoy día está afectando iglesias. Cuando Pablo le escribió a los corintios sobre los dones espirituales, tenemos que entender algo que en la hermenéutica es el estudio de la Biblia, se llama el método histórico. O sea, si se escribió a una congregación en un lugar, tenemos que entender que ellos vivían de una manera muy diferente a nosotros. Por ejemplo, Pablo le dijo a las mujeres en 1 de Corintios que tenían que usar ¿qué? Sobre su cabeza. ¿Un qué? Un velo. ¿Cuántos de ustedes están usando? ¿Las pecadoras? ¿Y por qué no lo usan? Porque era una cuestión histórica. ¿Y por qué lo dijo él? Ok. La iglesia, cuando él escribió a Corinto, ¿qué es lo que habían hecho? Ellos venían del mundo. ¿Qué hicieron? Trajeron muchas de las cosas del mundo a la iglesia. Y vamos a ver varias de esas prácticas en la vida de la iglesia, donde Pablo tiene que decir: así no funciona, hermanos, somos diferentes. Espero que sea edificación para nosotros esto. Oramos. Dios mío, es tanto lo que uno quisiera hablar y las ideas se agolpan en la mente. Que te pido, Señor, que tomes las palabras y las pongas en la mente de cada uno. Dios, ayúdame a ser sabio en el manejo de la palabra, en el manejo del tiempo, en el manejo, Dios, del conocimiento, para no embotar, enredar, confundir a los hermanos, sino más bien poder llegar al punto en el cual todos nos tomemos de la mano y vayamos creciendo y entendiendo hoy qué es lo que quiero, Dios, que conozcan, que usted tiene el plan de que la iglesia, no solo verbal, sino en unidad, amor, en el uso de los dones y el poder del Espíritu, testifique al mundo. Y usted nos ha dado dones espirituales. Danos gracia y sabiduría para conocer cuáles son nuestros dones y usarlos. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. A veces me voy cargado porque no quisiera tomar tanto tiempo a veces, pero quiero enseñar lo mejor posible para que quede claro. Repito, pregúntele al Señor: ¿cuál es mi don? ¿Cuáles son mis dones, Señor? ¿Cuáles son? Y el Señor se los va a mostrar. Bien, voy a llamar a los hermanos asignados para tomar las ofrendas ahora.